Buenos días. Con motivo de la Semana de la Ciencia del año 2020, vamos a elaborar este vídeo para detallar las características del itinerario geológico que vamos a realizar desde lo que sería la sede de la Semana de la Ciencia en el edificio Tabacalera de San Sebastián hasta más o menos el centro de San Sebastián, hacia la calle Prim, que sería el final. Empezamos la salida didáctica desde el edificio Tabacalera, donde podemos observar dos tipos de rocas, dos tipos de tonalidades. Por una parte tenemos la tonalidad gris, que se correspondería con rocas calizas del Aptense albense, del Cretácico, donde podemos observar multitud de tonalidades más blanquecinas, un gris mucho más claro que correspondería con fósiles de corales. Y luego en este edificio tabacalera, del mismo modo que otros tipos de edificios emblemáticos del centro de San Sebastián, encontramos rocas areniscas de color amarillo, donde podemos constatar la compactación de los diferentes tipos de granos de arena. Dentro del edificio tabacalera encontramos dos tipos de rocas principalmente. Por una parte tenemos las calizas de color gris, con diaclasas de color blanquecino, donde ha cristalizado la calcita, y luego tenemos ese tipo de roca de color rojizo, roca que corresponde con multitud de fósiles de calizas rojizas de la zona del noreste de Navarra, de las canteras de Urdazuri. Este es el tipo de roca caliza, donde se constata la existencia de la cristalización de la calcita, que ha rellenado pues, estas diaclasas o estas roturas que se han producido en las rocas debido a las deformaciones. Aquí tenemos en esta imagen pues, esos tonos más blanquecinos entre el color gris de estos bloques de roca caliza, de roca sedimentaria, rocas formadas en el interior de los mares, en arrecifes coralinos. Aquí tenemos una foto de la fachada del edificio tabacalera, donde se constatan las dos coloraciones. La coloración amarillenta correspondiente a roca arenisca del Eoceno, del terciario, y en el secundario, en el Aptense albense, pues en la formación de rocas de tipo calizo, rocas de color gris, típicas de la zona del País Vasco. Aquí tenemos la contraposición de estos dos tipos de rocas en una foto mucho más cercana. En esta foto, tomada de una caliza que está pues, cercana al edificio tabacalera en el suelo, vemos una diaclasa rellenada por calcita y luego tonalidades oscuras, en este caso, que se corresponderían pues, con otro tipo de fósiles. Fósiles pues, de tipo de rudistas, que son bivalvos, que vivían en el interior de los mares en esta zona. Salimos del edificio tabacalera, pasamos el paso subterráneo entre Eguía y el río Urumea, y en el segundo puente, en el puente de Santa Catalina del río Urumea, encontramos dos tipos de rocas. Rocas, por una parte de color rojizo, que son rocas calizas, y luego rocas de color grisáceo, que forman la barandilla de lo que sería el puente de Santa Catalina. Es interesante observar las características de la roca presente en esta barandilla. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con corales. Aquí tenemos una de las partes, lo que sería el pedúnculo del coral, un pedúnculo, vamos a decir, alargado. En color blanquecino podemos observar estos fósiles alargados. Aquí tenemos una foto más cercana, donde podemos observar pues, este tipo de rocas. Si nos acercamos más también, lo vemos en una foto mucho más cercana, es este tipo de formas alargadas, que serían lo que sería el pedúnculo del coral. Mismo ejemplo, otra foto más cercana, y sería la parte, vamos a decir, central, nuclear del coral. Y luego, estas formas redondeadas, que también podemos encontrar en la parte inferior de la barandilla, se correspondería con eh, cortes transversales del coral. Si cortamos el pedúnculo de forma transversal, se forman este tipo
este tipo de formas redondeadas que también podemos encontrar y que es muy fácilmente observable a simple vista en la parte inferior de la barandilla del segundo puente de Santa Catalina. Aquí tenemos un mismo ejemplo. Avanzando hacia el Hotel María Cristina, edificio emblemático, al lado del río Urumea, constatamos en el suelo roca caliza grisácea del Aptense albense, del secundario, y también es típico este tipo de roca en las barandillas de los edificios de esta zona. Ejemplo, tenemos el Hotel María Cristina. Aquí tenemos una foto donde constatamos las dos tonalidades, la tonalidad grisácea, con multitud de diaclasas, roca sedimentaria, roca que se ha ido fragmentando, y la calcita, el carbonato cálcico, ha ido cristalizando, ha ido precipitando y cristalizando en el interior, en las oquedades, en las diaclasas, y luego también observamos las areniscas típicas pues, de los edificios de principios del siglo XX. Esta es una foto donde se constata en mejor medida las areniscas. Aquí vemos esas tonalidades blanquecinas o más oscuras en el gris, que se correspondería pues, con fósiles correspondientes a este ambiente sedimentario donde vivían pues, multitud de seres vivos en los arrecifes coralinos del Cretácico. En este caso, encontramos un mármol. El mármol pues, es una roca ornamental muy habitual, y es una roca muy apreciada y que en las entradas de los edificios emblemáticos, así como en los portales de las casas, pues es típico observar. Son típicos los mármoles de color blanquecino con rayas o con vetas muy difuminadas de color más oscuro. En el mercado de la Brecha, en el suelo, podemos encontrar este tipo de calizas de rocas que provienen de zonas más alejadas del Mediterráneo, de color rojizo, anaranjado, marrón, donde observamos aquí en la parte superior derecha, podemos ver una rudista, que sería un bivalvo en forma de copa, donde una valva sería la copa en sí, y la parte superior de la copa, que es la que se abriría por parte de estos moluscos, que sería la otra valva. En este caso es un corte transversal, donde vemos la forma redondeada y triangular de este tipo de rudistas, muy habituales en las rocas calizas que hemos comentado con anterioridad. Y luego estas coloraciones más oscuras se corresponderían seguramente con fósiles. Hay que señalar que en este tipo de rocas sedimentarias, donde abundan los fósiles que podemos observar a simple vista, también seguramente con el microscopio podríamos observar muchos microfósiles. Otro tipo de roca plutónica, roca que proviene del magma fundido, que ha ido solidificándose conforme se ha ido acercando al exterior de la Tierra. Podemos observar los granitos. Es un granito muy vistoso, y además es una fachada muy interesante desde el punto de vista geológico, puesto que constatamos la existencia de enclaves graníticos, enclaves con una composición diferente al resto de la roca básica fundamental del granito. La composición cambia, la solidificación pues puede ocurrir de diferente forma, y puede ser en esta zona oscura pues más abundante la mica, en otras zonas puede ser más abundante el cuarzo o el feldespato, que son los tres tipos de rocas. El feldespato, vamos a decir, blanquecino, grisáceo sería el cuarzo, y la mica biotita pues sería la mica oscura que podemos observar. Entonces estos enclaves graníticos son muy interesantes desde el punto de vista geológico para constatar que la solidificación del magma pues, ha ocurrido de forma diferente. Aquí tenemos una vista del exterior del bar, donde vemos claramente un color más oscuro, lo que sería el enclave granítico. Estas son rocas muy interesantes, rocas ornamentales, con una litología muy singular, de gran belleza estética, yacimientos de Urdazubi, y son rocas que podemos encontrar en el suelo, en los bordillos de la Avenida de la Libertad. Es un contenido fósil con rudistas, y antes de utilizar este tipo de rocas, era muy típico utilizar el rojo Ereño, de la cantera de Ereño, de Vizcaya. Esta roca de Urdazubi, que se llama rojo Baztán,
ha tomado el relevo y buena parte de las piezas de ereño que han sido dañadas pues han sido sustituidas por este tipo de rojo baztán. Vamos a decir, estas rocas sedimentarias, muy pulidas, pertenecen a contextos geológicos de afloramientos que se corresponden con el secundario, con el Cretácico medio. Además, se constatan pues, abundantes fósiles, abundantes rudistas, y es muy típico pues, los tipos de fósiles, de rocas, de trozos de rocas, de los barros que existían en esta zona, pues en el secundario, en el Cretácico. Es una roca hermosa, con rasgos ornamentales, con muchas fracturas, vamos a decir con deformaciones y con bivalvos rudistas y puritoideas y corales con diferentes tipos de recristalización. Son rudistas grandes del género Durania, de estas calizas de Urdazubí, de corales masivos de esta zona del norte de Navarra, y presenta una litología muy peculiar y una litología pues muy interesante. Y encontramos en los bordillos de la Avenida de la Libertad. Estas formas redondeadas serían los rudistas, a veces lo que son cortes transversales de unos fósiles en forma de copa, y bueno, son muy espectaculares. A veces forma más triangular y a veces forma más redondeada. Son ejemplos que los podemos observar. Aquí tenemos edificio de la Diputación de la Plaza de Guipúzcoa, cercana a la Avenida de Libertad, y en este caso esta foto corresponde concretamente al Ayuntamiento de San Sebastián, donde encontramos las areniscas típicas del Eoceno, del Terciario. Entonces aquí claramente se observan los granos Es una roca muy rugosa, pasamos la mano por encima y vemos que rasca como una lija. A veces debido al tráfico, pues la contaminación pues influye y estropea, y encontramos formaciones típicas de ambientes sedimentarios, en este caso pues más profundos que los arrecifes coralinos de las rocas calizas. Y si observamos a simple vista, es conveniente llevar una lupa para realizar el itinerario, pues vemos diferentes tipos de formaciones correspondientes a las corrientes del mar. Y también podemos observar la erosión que ha sufrido pues este tipo de rocas. Vemos las arenas, los granos de arena, pues a veces más longitudinales o a veces pues con diferentes tipos de inclinación. Este tipo de roca tipo mosaico, es una roca muy habitual, es una roca muy típica de Galicia. Es una roca en la que se constata la existencia de feldespato rosa, que es lo que le da color, lo que le da vistosidad, y es una roca proveniente de canteras de Galicia, la mica oscura y el cuarzo gris. En la Avenida de la Libertad, en el centro, encontramos este tipo de rocas de color verde, correspondiente a minerales de tipo clorita, o rocas de tipo granate, correspondientes al mineral de dicho nombre, con abundancia de granates, y vemos abundancia de fracturas que se han ido rellenando de carbonato cálcico, que ha ido recristalizando pues, en forma de calcita. Son rocas muy espectaculares, son rocas muy interesantes desde el punto de vista ornamental, y por ello son rocas que encontramos en una zona muy emblemática de San Sebastián, que es la Avenida de Libertad, justo en el centro de dicha zona. Aquí tenemos pues este tipo de rocas, con una foto muy más cercana, donde vemos pues la recristalización pues de lo que serían diferentes minerales, y son rocas pues muy interesantes. Tenemos aquí pues en esta foto de la serpentinita, que es este tipo de rocas. Son serpentinitas color
verde, color espectacular, color muy espectacular. A veces están bastante estropeadas, por ejemplo, la zona de la derecha está bastante estropeada, en cambio la zona de la izquierda está bastante mejor conservada. Otro tipo de rocas que encontramos en el suelo de la Avenida de la Libertad, además de las calizas de Urdazubí, son las calizas de negro marquina, color negro, con oquedades, con diaclasas rellenadas de calcita y con abundantes fósiles, fósiles difíciles de ver a simple vista y además que se encuentran en el suelo. A veces también en las fachadas también podemos encontrar pues, este tipo de rocas. Al final de la avenida podemos encontrar este tipo de granito rojizo, granito balmoral, que seguramente su procedencia será pues de países lejanos. Vemos la mica de color negro y vemos el feldespato rojo, el feldespato que le da pues el color. En un banco extranjero que está en la zona en la Avenida de la Libertad, cercana al Hotel de Londres, encontramos una caliza de color amarillento, de color ocre, con multitud de puntitos oscuritos que corresponden con fósiles de crinoideos. Son fósiles, parece que es una roca artificial, pero no, es una roca con un abundante contenido fosilífero con crinoideos. Crinoideos que se han ido desmenuzando como consecuencia de las corrientes marinas en los arrecifes coralinos. En las tiendas cercanas encontramos la larviquita, que es una roca ornamental muy espectacular, con tonos iridiscentes, que si le pega el sol, pues brillan y a veces se le ha llamado la piedra de la luna. Son rocas muy interesantes. Son rocas muy interesantes y son rocas que podemos observar. Este también es una roca que observamos en una ventana, en el marco de una ventana, en una de las tiendas de la avenida, y es una roca donde vemos la mica, vemos zonas, vamos a decir, con líneas formadas con diferentes tipos de minerales, seguramente debido al metamorfismo. Sería una roca metamórfica. Aquí tenemos una roca metamórfica, un gneiss, también muy ornamental, y también en las fachadas de las tiendas es muy típico encontrar pues esta alineación de minerales cristalizados que forman como una especie de línea. Aquí tenemos una caliza, bueno, dos calizas. En la parte superior una caliza flambeada, seguramente de una roca del Mediterráneo, y en la parte inferior con rudistas, estas formas redondeadas blanquecinas, y el color grisáceo con abundante presencia fosilífera de una caliza cercana al País Vasco. Esta sería una caliza que se llama caliza de Deva, que tiene un color rojizo, con abundante presencia fosilífera de rudistas correspondientes pues, a calizas cercanas al pueblo de Deva. Aquí tenemos, cerca de un edificio del Hotel de Londres, tenemos un granito muy peculiar, que es el granito Rapakivi. Es un granito Rapakivi que presenta diferentes tipos de minerales que corresponden a formaciones con diferentes tipos de minerales, en los cuales encontramos en este granito Rapakivi pues colores verdes y colores, vamos a decir, rojizos. Entonces son diferentes tipos de minerales que podemos encontrar. Se le ha solido llamar la piedra podrida, que viene de zonas del norte de Europa, de Escandinavia. En la parte inferior de la playa de la Concha encontramos rocas cementadas, rocas areniscas y rocas calizas, vamos a decir, de color grisáceo y de color rojizo. Son rocas de diferentes épocas, así como en la zona cercana al puerto de San Sebastián, en las zonas que corresponden a muros construidos por rocas rocas que son de esta zona. Rocas calizas, ya que en el País Vasco son las rocas más habituales, son las que solemos encontrar de forma natural. Aquí tenemos una vista de la Concha y vemos este tipo de rocas en la parte inferior, como las encontramos. Es un mismo ejemplo, las rocas rojizas que si vamos al barrio del Antiguo encontramos en la iglesia del Antiguo. Luego areniscas de la zona de Igueldo,
donde hubo una serie de canteras y en las que se extraía pues, este tipo de areniscas que pueden erosionarse, una erosión alveolar causada por el viento. En, en una zona, si nos acercamos a zonas de gros en el suelo, podemos encontrar este tipo de formaciones que son mineralizaciones de minerales de, de cobre. Entonces son minerales que parecen formas de flor, pero no son flores. Aquí tenemos este tipo de minerales donde podemos ver la cristalización. Aquí tenemos fósiles en la parte inferior, que se corresponderían con rudistas seguramente. Y aquí tenemos estas marcas oscuras que serían pues, ostreidos, serían fósiles que se han ido, que poseen diferentes tipos de roturas. Y luego con las areniscas se han tallado diferentes tipos de construcciones. Por ejemplo, aquí tenemos en la calle Prin, en el Paseo de Árbol de Guernica, construcciones de arte de Art Nouveau de principios del siglo XX, donde vemos multitud de flores, de animales, de personas, en los portales muy espectaculares, son construcciones muy bonitas, de ambientes muy alegres, de principios del siglo XX, de la Belle Époque, típicos en la calle Prim. Y luego en la entrada vemos los mármoles, mármoles de color blanco, y luego las calizas de Urdazubí, que dan una coloración blanquecino rojiza muy interesante, muy bonita, y que en los portales de esta calle Prim pues lo solemos encontrar. Y luego multitud de cerámicas con dibujos que podemos encontrar en el Paseo Árbol de Guernica y en la calle Prim, que se corresponde con este Art Nouveau de esta época. Entonces, resumiendo, pues hemos visto en esta salida diferentes tipos de granitos de porriño, granitos biotíticos de color grisáceo. También hemos visto larvillitas, hemos visto granito rojizo en la avenida, luego hemos visto las fósiles de rudistas en esta zona derecha, luego dioritas no hemos visto demasiadas, pero bueno, también podemos encontrar granitos con poca cantidad de cuarzo y con mucha cantidad de feldespatos oscuros, de manganeso, y entonces son granitos oscuros. Las pizarras las encontramos en los tejados. Si miramos arriba, encontramos pizarras en los tejados por ejemplo, de la avenida. Luego, respecto a las rocas sedimentarias, son rocas calizas en el mercado de la Brecha, o incluso estas rocas, estos travertinos, son travertinos típicos de una joyería que están en el centro de la Avenida de la Libertad. Allí en una joyería podemos encontrar estos travertinos con las oquedades típicas, y son oquedades que se corresponderían con restos de plantas de zonas lacustres. Los travertinos son rocas calizas que se han formado no en zonas marinas, sino en zonas lacustres. Y luego el negro marquina. El negro marquina es un negro muy típico y en los fósiles y podemos encontrar. Luego la serpentinita y los mármoles, que también hemos visto en esta salida en la zona de la avenida y en multitud de portales, de multitud de edificios de San Sebastián. Aquí tenemos rocas sedimentarias, rocas ornamentales, pulidas, con abundante presencia fósil. Tenemos rocas metamórficas, sobre todo tipo mármol, y luego las que son de tipo mosaico, que son los granitos, donde destaca quizás la más especial sería el granito Rapakivi, que no es muy habitual en la zona donde hemos realizado la salida. Y para finalizar, simplemente pues, enseñar pues, una serie de dibujos o esquemas en las cuales vemos pues, diferentes tonos de rocas volcánicas, de rocas con granito, y luego pues aquí encontramos, según la composición entre el cuarzo, según la composición de los feldespatos alcalinos y los feldespatos ferromagnesianos, pues diferentes tipos de granitos y de rocas plutónicas,
que podemos encontrar a lo largo de las diferentes fachadas. Y así pues finaliza la salida y muchas gracias por esa salida y hasta el año 2021 donde esperemos que ya la pandemia pues no nos ocasione pues ningún problema y podemos realizar la salida de forma presencial. Un saludo y hasta la próxima.